¿Qué tal, amigos? Que tengan un buen día a todos y todas. Quería mostrar esta fotografía en la casa presidencial entre el presidente entrante Rodrigo Chávez y el presidente saliente Carlos Alvarado. Conversaron ampliamente sobre un tema que es fundamental, que es el proceso que llevará al traspaso de poderes y posiblemente ya en privado ellos tendrán que conversar más sobre la situación económica del país, económica, social e internacional, digamos. Son tres planos, son tres planos de la conversación que son fundamentales para el nuevo presidente electo. A mí me llama la atención porque en cada entrevista que ha tenido Rodrigo Chávez, que ha sido, y voy a reconocerlo, un hombre afable en conversar en primer lugar con el adversario, digamos, al que le gana la contienda electoral, con José María Figueres. Y entonces, después de las conversaciones con José María Figueres, la prensa, porque esto es lo mismo, es la prensa. La prensa nos viene a decir que Rodrigo Chávez, y voy a usar una expresión popular, pulseándole ministros a el Partido Liberación Nacional y al candidato. Ayer igualmente en esta reunión en Casa Presidencial se mencionó que podían haber algunos ministros de la actual administración Alvarado Quesada que podrían interesar a Rodrigo Chávez. La verdad es que de esto yo estoy totalmente seguro de que no es cierto. Son noticias inventadas. Han seguido tejiendo una trama de mentiras en torno al Partido Social Democrático, ¿verdad? Para pintarlo como un partido muy débil, como un partido que no tiene equipo para gobernar. Por otro lado, se contradicen porque ayer también se publicó que había aproximadamente para cada puesto del gabinete, que es la parte inicial que debe nombrar don Rodrigo, había más de 10 candidatos, de manera tal que seguimos con lo mismo. Es una prensa mentirosa, es una prensa que no tiene lo que uno llama datos fácticos, datos reales que demuestren lo que usted está hablando. La base de la prensa costarricense es la especulación. Parece mucho a la prensa farandulera, esos programas que nos transmite la televisión costarricense de chismes tomados de la prensa mexicana y que no tienen ningún fundamento, ningún apoyo real y que además son noticias intrascendentes que solo sirven para llenar espacios. Todos los periódicos, desde el periódico La Nación, desde CR Hoy y otros programas digitales, han seguido en esta cadena de mentiras. Y esta cadena de mentiras se va a acabar esta semana cuando el presidente electo dé los nombres de su equipo de gobierno y entonces de manera ya más fluida se vayan dando los nombramientos de otras instituciones
que conforman, digamos, el gobierno central. Ayer Canal 7 transmitió una información que es totalmente falsa, de acuerdo a lo que yo he conversado con los estadísticos y los matemáticos y mis colegas, digamos, en ciencias sociales, sobre el acierto, dicen ellos, que tuvo la empresa universitaria de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Investigaciones Políticas, CIEP, que la ponen como la empresa que tuvo el mayor éxito en medir el resultado electoral. Quiero decir que eso es falso. Yo les había presentado este gráfico, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí es el punto donde concluye, digamos, la primera ronda, ¿verdad? Rodrigo con un 16% y José María con un 28%. Y después vinieron todas estas encuestas. Y yo les había dicho que había que observar que en todas las encuestas había esto que les estoy marcando acá, este paso, acá este espacio, ¿verdad? Y la conclusión, digamos, final de las encuestas que demostraban que José María de un 30, digamos, podría crecer, digamos, a un 37, que fue la encuesta de Demoscopía, los más inacertados. Solo eso podemos decir, los más inacertados. No vamos a involucrar otros adjetivos, pero fueron desacertados totalmente en dar como ganador a José María. Y las curvas de todas las intenciones de voto mostraban a un José María que tendía ya a la baja, pero en un menor grado. Y luego venía Rodrigo Chávez, que de un 15-16%, ¿verdad? En el primer turno, muy rápido. Por ejemplo, Yao Paul en la primera encuesta que se hizo, había medido 50 puntos. Es decir, había crecido su intención de voto muy rápidamente. Después, progresivamente, los datos generalmente más altos correspondieron siempre a Opol, digamos 55%, 50%, y finalmente creo que el último fue 44%. Pero lo que yo quiero decir, y a eso quiero explicar, y quiero que retengan este cuadro, quiero que lo retengan porque mi comentario se va a basar en esto. Yo le pedí al rector de la Universidad de Costa Rica que investigara los resultados de las encuestas del CIEP, porque para ser una institución pública me parecía que estábamos usando muestras solo telefónicas y una muestra muy pequeña de 1000, la última fue de 1019, no aumenta en mayor proporción la cantidad de electores, y que en esas muestras tan pequeñas posiblemente podrían estarse escondiendo algunos errores metodológicos. Me di a la tarea también de leer, ya ahora sí más detenidamente, los informes de las encuestas
y me encontré algunas cosas que me llamaron la atención por la gravedad de los conceptos. Recuerden que en alguna vez yo les había dicho, en algún momento de los videos que están ahí, los registros que no dejan mentir, que Figueres quiso hablar de Rodrigo Chávez como el chavismo, para vincularnos un poco con, con Venezuela, por el presidente Chávez y por lo que ha significado, digamos, el gobierno, eh, el inicio, digamos, de los gobiernos de Chávez en Venezuela. Pues me encuentro que en el informe del encargado, del director del CIEP, se menciona en un caso que el candidato del chavismo se encuentra digamos, en una caída de su curva, producto de aquellos ataques personalizados en que la prensa logró unir eh, argumentos, digamos, que parecían sólidos contra lo que fueron los problemas de Rodrigo en su trabajo en el Banco Mundial, y que eso decía eh, el director del instituto, que el chavismo estaba en franca caída. Pero me voy a revisar la parte correspondiente al Partido de Liberación Nacional. Si yo llamo a Rodrigo Chávez chavista, debería llamar a José María Figueres figuerista, pero no usa, digamos, ese, digamos, genérico político para referirse, digamos, al movimiento de José María Figueres, lo cual indica una malsana comparación, una malsana comparación en lo que respecta a Rodrigo Chávez. Preocupado por este tema, he conversado con ex autoridades universitarias y con colegas. Hace pocos días estuvimos en el 25 aniversario de la carrera de geografía, entonces tuve oportunidad de conversar con algunos colegas más cercanos a mí, no con todos, pero con algunos más cercanos. Y hablábamos de algunas opciones que tenía la Universidad de Costa Rica de por qué vincularse tan estrechamente a Canal 7. Pareciera que hay un acuerdo, que voy a averiguarlo, entre la publicación de las encuestas del CIEP y Canal 7, que sería, digamos, la promotora, digamos, de financiar y de darles una mayor exposición a los resultados del Centro de Investigaciones Políticas. Y como universidad pública, en primer lugar, todos sus contratos deben ser revisados, pero más debe ser revisada la posición del Centro de Investigaciones Políticas con respecto, digamos, al alineamiento, porque una vez que los especialistas de la Escuela de Ciencias Políticas se sientan en el set de Canal 7, parece que se pusieran la camisa verde y blanca. Y lo digo, yo fui, como les he dicho, 35 años profesor universitario, y estuve con Gravy Moya en algunas oportunidades. Estuve brindando mucha información, digamos, al periódico La Nación cuando se dio el movimiento en Esparza, digamos, de la lucha contra el relleno sanitario, y jamás tuve
ningún vínculo ni político, menos aún comercial, porque disfrutaba, digamos, de lo que se llama prohibición para percibir beneficios económicos. Y sí creo que ayer, cuando Canal 7 publica el video donde dice que la encuesta del CIEP es la mejor, pero no es la voz de Ignacio Santos, es la voz de alguien externo, porque Ignacio Santos no quiere meterse en esa conversación, no quiere meterse en ese apoyo, porque él lo sabe que una vez que sienta a un investigador del CIEP, en realidad su afán tendencioso lo va a llevar a que desemboque en aquel concepto en que terminó la campaña, un empate técnico. Entonces resulta que hoy día la mejor encuesta que se hizo en este proceso electoral la hizo el CIEP, pero que hay una gran diferencia entre los resultados que eran claramente ventajosos para Rodrigo Chávez y el análisis político que se hizo, el análisis electoral, el análisis de las intenciones de voto, donde Ignacio fue el que sugirió la idea de un empate técnico. Y eso no existe, en las encuestas no hay empates técnicos, eso está claro. Había un ganador como lo demostró el resultado electoral final que nos dio la victoria a nosotros. Entonces, incluso aún después de ser derrotados, siguen con su majadería de que ellos tenían la razón. Y no tenían la razón porque se equivocaron. Porque si bien es cierto, hay una cercanía, hubo otras casas encuestadoras que le acertaron al resultado en términos de que el ganador era Rodrigo Chávez. Y la única encuesta, la única casa encuestadora que no acertó los resultados porque le dio como ganador a José María Figueres fue la empresa Demoscopía. Y por ejemplo, esos temas referentes a las casas encuestadoras, el Tribunal Supremo de Elecciones tendría que convocar a las casas encuestadoras que expliquen sus metodologías, que expliquen sus resultados, pero que también expliquen sus análisis, porque los datos dicen una cosa y ellos decían otra. Entonces a mí eso me parece que vale la pena recordarlo. Y quiero traer este tema porque no podemos dejar pasar que una prensa que nos montó, digamos, la campaña más cruel que se haya montado en la historia de Costa Rica. Y miren, yo veo elecciones desde que soy niño, por una sencilla razón, porque mi familia participó en 1948 y hubo heridos, muertos, exilados, porque mi abuelo fue regidor municipal en la municipalidad de San José, fue parte del partido Unificación Nacional, y porque en la tradición familiar el tema, digamos, de la política era un tema importante, y porque estudié ciencias sociales, hice cursos en ciencias políticas. Mis mejores colegas por mucho tiempo fueron colegas, digamos, de ciencias políticas que vinieron a la carrera, digamos, de historia y de geografía a llevar cursos en muchas ocasiones conmigo para ver un poco el análisis político en la parte histórica, o que solíamos conversar con mucha frecuencia sobre política, llamémoslo así, de alto nivel, incluida la política electoral.
De manera que con este tema quiero dejar clara nuestra protesta contra Canal 7 por la falaz información. Y le sigo pidiendo al doctor Nelson Gutiérrez Espeleta que llame a los directores y a los equipos investigadores del Centro de Investigaciones, porque también habría otra posibilidad, que sería que las encuestas del CIEP las difundiéramos por el canal universitario. Le daría muchísimo más impulso al canal universitario, que esas encuestas se difundan a través de medios universitarios y no de medios comerciales que tienen un empate con los partidos políticos. Hay un emparejamiento entre partidos políticos y los medios televisivos y la prensa escrita. Así como la mayoría de los profesores universitarios prefieren publicar sus artículos en el semanario Universidad, los productos de la investigación universitaria deberían difundirse en el canal universitario. Yo así lo hice durante mucho tiempo, cuando entendí que la investigación científica debería servir para hacer crecer un canal universitario con fuerza, y de eso hay testimonios. Los directores de aquel entonces lo saben, que muchas veces fui a los canales universitarios a hablar de mis proyectos y de los resultados de mis investigaciones. Por último, quiero decirles que ya ahora sí, esta semana lo anunció el señor presidente, se va a dar la conformación del gabinete. Estamos en espera de eso. Ya tenemos una primera confirmación. Natalia Díaz será la ministra de la presidencia. Entonces ya el equipo se va conformando, en el sentido que les decía ayer. La ministra Díaz, junto con el presidente de la República, han venido trabajando muy al lado, digamos, de los dos presidentes, uno en el área económica, otro en el área social. Y no nos preocupemos, cada vez que Rodrigo se va a reunir con alguien, entonces siempre van a terminar diciendo anda buscando anda buscando ministros. Pero ese no es el sentido. El sentido es una necesidad de informarse, digamos, las situaciones ya más internas que vive nuestro país. Desearles a todos que tengan un muy buen día, un abrazo a la distancia, y gracias porque este tema también me lo sugirió uno de nuestros suscriptores, que me dijo, ¿y por qué no hace un comentario de lo que está pasando con el CIEP y Canal 7, y sobre todo ese casi spot publicitario de Canal 7 pagándole los favores que hizo el CIEP a Canal 7? Que tengan un gran día, un abrazo a la distancia. Nos estamos viendo.